Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo al grupo 502. Una disculpa por no haber podido llegar a la clase por un tema de salud. Pues bueno, trataremos de recuperar ese tiempo de clases presenciales a través de el medio virtual. Y bueno, pues yo les quería hablar en esta primera sesión precisamente de los conceptos o las nociones principales que debemos de conocer sobre la teoría curricular. Yo ya les encargué por ahí una línea de tiempo, pero va a ser necesario que hablemos pues de muchas cosas más. Eh, Aquí en pantalla podemos ver una ilustración, la ilustración de Frato, que bueno, se trata de un artista italiano, una persona que es dibujante, pero que a la vez también tiene un puesto político, o más bien si es político y dibujante, que se llama Francesco Tonucci y que, bueno, escuché algunas de sus conferencias, me interesó y ahora viendo también pues todas sus ilustraciones, todas se refieren precisamente a la parte o al tema educativo. Y vemos que esta ilustración de Frato es precisamente lo que puede simplificar todo lo que voy a decir, porque observamos a alguien que pudiera ser pues una autoridad educativa o una autoridad simplemente, una figura de autoridad, como lo puede ser también un padre de familia, como lo puede ser también el director de una escuela. Y bueno, debajo de él observamos en los pies a una persona de generación más inferior, ¿no? Observamos a la figura de un niño que pues está siendo aplastado literalmente por todo lo que tiene en este peso esta persona. Y no sé si puedan lograr leer, pero dice currículum. Tiene varios libros ahí y uno de ellos dice currículum. Otro de ellos dice diseño, otro dice programación, evaluación, interdisciplinariedad, reforma y didáctica. Bueno, aludiendo a precisamente lo que nos dice esta caricatura, pues simula precisamente el peso que tienen todos los contenidos, toda la parte que hay que integrar a nuestros saberes, a nuestros conocimientos, para de alguna forma llevar a cabo una formación académica que cumpla las expectativas de un proyecto de reforma, ¿no? Y un proyecto de reforma, estamos hablando, un proyecto de reforma educativa. Bueno, ¿por qué hablamos de reforma educativa y de formación académica? Justo porque la escuela es el lugar en donde recibimos esa formación y lógicamente pues vamos a recibir precisamente muchos conocimientos y saberes a través de los cuales vamos a poder tener experiencias futuras que nos ayudarán en nuestro desarrollo profesional o personal, ¿sí? Y bueno, quería comenzar con esta imagen. Antes, las preguntas que yo les había hecho eran algo como, pues, ¿qué quieres aprender de esta materia o qué esperas de la materia de teoría curricular? Si es que has escuchado algo al respecto de, pues, de qué es el currículo. Creo que también eso ya lo comentamos. ¿Con qué palabras asocias el currículo y qué estás estudiando, ¿no? Actualmente, ¿qué carrera estudias? Este, la licenciatura en educación se considera un plan de estudios y palabras asociadas al currículo precisamente es plan de estudios. Bueno, aquí en unas letras muy pequeñas yo puse que la teoría curricular, ¿qué diablos es esto? Porque es un cúmulo de cosas teóricas, por supuesto, pero también un cúmulo de vivencias, de experiencias que están alrededor nuestro y que tal vez no siempre hemos identificado como tal, ¿no? Me refiero a que no sabemos si esto que estamos viviendo o esto que estamos conociendo y aprendiendo sea parte de un currículo, ¿no? Entonces sí, forma parte de un gran bagaje teórico, pero a su vez de ciertas cosas que no percibimos como tal
para nuestra formación. Bien, vamos a ir descubriendo cada uno de ellos. Me gustaría dejar una, una actividad, una tarea que pudiéramos comentar en, en clase. Vamos a ver si puedo compartir sonidos. Si no, nada más veríamos la parte inicial para que ustedes identifiquen el video que quiero que vean y con el que quiero que lleguen a la clase del jueves, que se llama Zombies en la escuela. Así, van a encontrarlo como Zombies en la escuela. Vamos a anotarlo también por aquí. El título del video en YouTube. ¿Sí? Como parte de las pláticas de TED, que son un ciclo de conferencias, son una serie de conferencias que muchas personas de diferentes edades, de diferentes rubros, pueden ser muchísimas especialidades. Ellos han tenido a bien pues de dar estas pláticas, conferencias chiquitas de 10 minutos, a veces de 20, pero en general son pláticas muy pequeñas en las que podemos escuchar un mensaje contundente, para eso es que fueron creadas, un mensaje contundente en un breve periodo de tiempo, y esta es una de ellas, ¿no? Así que me gustaría que googlearan el título del video Zombies en la escuela y podamos trabajar con él la siguiente clase del jueves. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. Bien, dejo de compartir el video para que si vieron los primeros segundos, puedan identificar cuál es el que quiero que vean. Bueno, ahí Julie Garzbulski trata de explicar como usuario del currículum, pues todo lo que ha aprendido y lo que no ha aprendido, tanto en la escuela como fuera de ella. Es muy interesante la reflexión precisamente de ponernos a pensar eso, precisamente. ¿Cuánto tiempo hemos invertido a nuestra formación académica? ¿Cuántas veces hemos estado eh, frente a un profesor, como ahora que estamos en pantalla tú y yo aquí en esta videoclase? ¿Cuántas veces, cuántas horas y de todo este cúmulo de tiempo, qué tanto hemos aprendido y qué tanto ha sido también significativo, ¿no? Esta clase tiene mucho de reflexión, tiene demasiado de reflexión, precisamente porque analizamos todos y cada uno de los saberes en nuestro recorrido, en nuestra trayectoria escolar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí escuchamos la experiencia que tiene Julie como estudiante ahora de nivel medio superior, supongo por la edad que tiene, que ya debe estar estudiando o terminando su bachillerato o iniciando su universidad. Pero fíjense que no hemos tenido opción. Nuestra única opción fue haber nacido, haber tenido un hogar con una familia privilegiada como las nuestras. ¿Por qué? Porque tenemos vivienda, porque tenemos conexión a internet, porque tenemos recursos económicos, porque hay un trabajo que pueda sustentar todos los gastos que tu escuela ha requerido. Entonces nacimos en un lugar privilegiado, en un espacio de oportunidad. Pero esto nos da, pues, también que pensar que muchas personas no han tenido esa oportunidad de acercarse a la escuela.
Y aunque la escuela precisamente es una institución que nos ayuda a recibir formación académica que posteriormente vamos a utilizar, no siempre se cumplen esas expectativas. Entonces, vamos a escuchar diferentes testimonios a lo largo de la clase para que podamos entender el efecto que tiene la escuela como institución de reproducción social, que así le llaman muchos autores, y que pues nos sirva o no nos sirva, ahí está. Y todavía a varios siglos después de la creación de la escuela pública, sigue sosteniéndose, sigue en pie, la escuela sigue. A pesar de que también la hemos trasladado a casa, como pueden ver atrás, la casa donde vivimos se ha convertido en la escuela. Bien, entonces me gustaría que este video, Zombies en la escuela, ustedes lo exploren, lo vean y lleguemos a comentarlo a la clase. Vamos a continuar. Para esta primera sesión, yo tenía pensado ver varios de estos temas. Espero, pues, agotar por lo menos los primeros 3 para que tengamos claridad de lo que hicieron en su línea de tiempo. Y una vez tengamos esa claridad de dónde está el origen del currículum, como lo conocemos actualmente, cómo era antes de ser lo que ahora es y qué se espera de este currículum. Primero, el concepto del currículum. Luego, las teorías, aquellas teorías que se han ido escribiendo a lo largo del tiempo con respecto al tema del currículum. Y las etapas del desarrollo de, ¿sale? Una vez que tengamos claridad en eso, podríamos pasar al siguiente tema, que sería la clasificación de esas teorías del currículum, porque son varios enfoques y porque hay diferentes perspectivas desde donde podemos entender por qué en un país como el nuestro hemos tenido muchos cambios, muchas reformas, muchos conceptos asociados a una educación de un tipo específico. Ay, perdón. Y entonces podríamos entender, bueno, de dónde viene esa historia de contenidos, de proyectos de nación, de reformas y de marcos curriculares, que hoy día es una palabra pues que se escucha mucho, ¿no? El nuevo marco curricular o la nueva escuela mexicana. Y bien, está también bases y fundamentos del currículum, currículum explícito y oculto y entorno del currículum. Está pasando un parlante, entonces, bueno, tuve que quitar un poquito el micrófono. Espero que no se escuche tanto. Bien. El concepto de currículum, como ya dijimos, tiene que ver con varias palabras clave. Uno de ellos es currículum con M y currícula con A. Todas ellas se utilizan de forma indistinta en todas las teorías, en todos los manuales, en los libros donde podamos consultar algún concepto relacionado. Vamos a escuchar la misma palabra, currículum, currículo y currícula. Estas palabras nos llevan a pensar que son lo mismo, que tienen la misma raíz etimológica, y la raíz significa carrera, ¿no? Carrera o trayectoria, ¿sí? Otros lo podrían entender como el latín de experiencias, ¿no? O como el cúmulo de conocimientos, ¿no? Entonces el ¿sí? El currículum significará la carrera, la trayectoria o las experiencias que hemos tenido a bien acumular en los años que tenemos y que se convierten pues en parte de nuestra vida, de nuestras experiencias. Bueno, otra concepción que podemos tener del currículum es el plan de estudio. Y plan de estudios, decía yo, tenemos que diferenciar entre ese plan de estudios que se forma para cada una de las carreras profesionales, ese plan de estudios que se puede
diseñar, y ese plan de estudios que también a su vez se va a rediseñar, actualizar, a reprogramar, etcétera. Bueno, ese plan de estudios. También puede considerarse plan de estudios todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos los años escolares, ¿no? Desde la iniciación de la educación preescolar hasta la educación media superior. Y llegamos a lo que es el proyecto educativo. Proyecto educativo es otro concepto distinto, pero que viene a aludir a lo mismo. Proyecto educativo más tiene una concepción política, ¿no? Se puede entender como algo que parte de una política de una nación para poder implementar todas las decisiones con respecto a la educación en un país. Y bueno, finalmente ya se encuentra lo que es el contenido de la educación. En este aspecto podríamos decir que el contenido de la educación es todo lo que se nos ha transmitido, ¿no? Desde qué son las mitocondrias, qué es la célula, qué es la física, la mecánica, la dinámica, la geometría, el medio ambiente, la, la ética, los valores, la cultura de la legalidad, en fin, o sea, todos esos conocimientos que se han dispuesto en los libros, sobre todo de texto en el caso de primaria o educación básica, todos esos contenidos, toda esa historia de contenidos, pues forma parte de nuestros saberes. Entonces, podemos decir que currículo también es eso. Así que currículum pueden ser muchas cosas. Puede ser esta trayectoria de experiencias, puede ser este plan de estudios que intentamos cubrir, ¿no? En este caso ustedes que están ya en un quinto semestre por cumplir, ¿no? Pasando a sexto, séptimo, octavo, terminan ese plan y supuestamente ahí acaba todo, ¿no? Y luego está este proyecto educativo que tiene fines políticos, cuyo fin es poder dar una orientación al país sobre lo que se quiere o se espera de sus ciudadanos. Y así tenemos países, por ejemplo, como la India, en donde han ido inspeccionando también, cómo pueden mejorar su educación. Y hace unos años se estableció que dentro del currículum, dentro de su plan, los indios iban a incorporar una materia que se llama la felicidad. Entonces, bueno, pues eh, interesante situación la de la India, ¿no? En la que dándose cuenta de cómo es que la educación socioemocional repercute en el aprendizaje del niño, pues incorporan esta materia a nivel nacional en su currículum. Otro ejemplo podría ser que en la escuela japonesa, por ejemplo, han establecido solo tres grandes áreas o tres grandes conocimientos que quieren los japoneses, que los alumnos japoneses aprendan. Y es precisamente el hecho de que conozcan la literatura, que sepan escribir, que sepan leer, el aspecto de las finanzas, ¿no? El aspecto de las finanzas que deben conocer desde los principios matemáticos hasta los negocios, ¿no? La mercadotecnia y un punto más. Ah, bueno, y dentro de eso la tecnología, porque la tecnología es matemática, no es otra cosa más que eso. Y un aspecto más, un área más dentro del currículum japonés es el idioma, los idiomas, pues. Ellos aprenden entonces tres cosas esencialmente y todo lo demás lo han ido desechando porque piensan que si aprendes a leer, pues vas a conocer historia, que si aprendes el origen de la aplicación de las matemáticas, pues vas a aprender a hacer muchas cosas más de ingeniería, que también es matemáticas, de construcción, ¿no? De arquitectura, de diseño, que también son matemáticas. Entonces, ellos entran en tres
3 grandes bloques de contenidos curriculares, su formación. Ahora, en Nueva Zelanda, en algunos países como, sí, Nueva Zelanda o países de Europa como Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos, estos países nórdicos también, Finlandia, Suecia, Suiza, le han apostado también a al contenido que tenga que ver con estos aspectos que ya comenté. Entonces, pues no es casualidad que estemos preguntándonos actualmente en nuestro país qué necesitamos que nuestros niños aprendan, ¿no? Hay muchas polémicas al respecto de esta pregunta o alrededor de esta pregunta, pero se vuelve un proyecto de nación, ¿no? Sí se considera una parte del proyecto de nación, pues, ¿en qué se va a convertir ese niño? Vean, por favor, la imagen. En la imagen tenemos una típica clase tradicional en la que a los 6 años, a los 8, a los 10, a los 11 y después de los 11 nos dicen qué hacer. Muchas veces esto ha sido cuestionado am, en el caso de la escuela y la formación académica que le damos a los niños. Si Francesco Tonucci, que es el creador de estas viñetas o de estos dibujos, se lo pregunta en un país desarrollado como es Italia, pues bueno, ¿qué podemos esperar en México? ¿No? Por supuesto que esto lo hemos vivido aquí en México también, no es exclusivo de un país, lo hemos vivido muchos países. La formación de la educación pública ha sido siempre pues como muy homogeneizadora, ¿no? Que todos piensen igual, que todos reciban la misma información, que todos tengan los mismos horarios para comer, para ir al baño, que vayan uniformados, que se presenten de tal o cual manera, que aguarden, que no siempre es momento de hablar. Entonces, pues veamos eso, ¿no? Hazlo así, se hace así, siempre debes hacerlo así, elige tú. O sea, durante muchos años hemos recibido una formación donde nos dicen cómo, nos dicen qué, y muy pocas veces en la escuela ha habido oportunidad de poder elegir cómo hacer, qué hacer. Por eso es que aquí a los 11 años le dicen, bueno, elige tú. No, pues ¿cómo vamos a elegir nosotros si toda la vida nos han dicho qué hacer y cómo hacer? Por eso es que es tan importante el análisis del currículum, porque entonces podríamos tener cierta libertad de opinión, cierta libertad de transformación del currículum, cierta libertad de adaptación del currículum para crear realidades mucho más independientes y menos polémicas podrían resultar, ¿no? Dependiendo de las necesidades y el contexto de cada lugar. Bien, si comprendimos estas 4 concepciones que tiene el currículum, podemos ir avanzando hacia la teoría. Vamos a ver qué nos dice la teoría. Bueno, de origen latín, que ya había comentado, de origen latín, que significa carrera. Su analogía a cursus honorum, que se utilizaba para denominar la carrera profesional de los magistrados romanos. Recordemos que en la antigua civilización romana, ellos, por supuesto que tenían ciertas clases, ciertos grupos de clases sociales, en las que se podía aspirar siempre y cuando pues cumplieras con tu función, ¿no? Es decir, había esclavos, había soldados, dentro de los soldados había una clase más alta que eran pues, los comandantes o la gente los militares de alto rango, pues, pero encima de ellos estaban pues los políticos, ¿no? Los mercaderes, la gente que tenía ciertas profesiones, en este caso como la economía o la abogacía o estudios de doctor, ¿no? De químico.
Y también estaban, pues, obviamente, la clase superior, que eran los emperadores y su familia. Bueno, pues, dentro de estos grupos o clases sociales se encontraban aquellos que estudiaban, como magistrados, ¿no? Como los que toman decisiones con respecto a las leyes que ellos crearon para, pues, para regir su sociedad, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier estudiante de derecho, si tú tienes amigos en la facultad de derecho, pregúntale si vieron derecho romano. Pregúntale si en su primer semestre de su carrera llevaron esta materia que se llama derecho romano. Y te has de preguntar por qué. Bueno, precisamente porque se les, se les atañe a los romanos la cualidad de haber inventado este derecho, esta serie de leyes para sus ciudadanos, y de ahí pues es la base para cualquier derecho, ¿no? Así que cuando hablamos de currículum, se podría hacer referencia a estas personas que alcanzaban ese permiso de ser los líderes, los que tomaban decisiones políticas importantes o los que impartían justicia. Ujú. Bueno, pero eso significaba que tú ya tenías un conocimiento mayor, un conocimiento elevado. Los jesuitas en el siglo XVI, saltándonos casi 11 siglos, ¿no? O sea, 110 años más o menos. Este, los jesuitas en el siglo XVI consideraron que el esquema de estudios por el que el término asimiló diversos sentidos, ¿no? El de la totalidad de los estudios y el de la secuencia ordenada de los estudios. Recordemos que en la historia que siguió a Roma, ellos fundan institución, una institución reconocida en la fe. Ellos fundan la iglesia cristiana o la iglesia, pues sí, católica, apostólica. Ellos fundan esa institución para, como estrategia política para captar pues, captar la atención de las personas que estaban en contra del gobierno romano y ganarse su favor y ganarse también su confianza. Entonces reconocen el pensamiento cristiano, reconocen la cristiandad y la hacen una institución, o sea, crean la iglesia romana. Muchos años después, esta iglesia forma parte del poder, el poder que ya había descrito antes, ¿no? El que estaba en los emperadores en la parte más alta, se incluye dentro de este poder, el más alto, a la iglesia. Y entonces, quienes tienen la oportunidad de conocer, de acceder al conocimiento, ¿sí? Pues son todas las personas que se dedican a estudios religiosos, ¿no? O sea, a la religiosidad. Y esto pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Así que quienes tenían estos saberes, quienes podían leer, escribir y conocer estos saberes, necesitaban meterse en este plan de estudios, en este esquema de estudios, que al paso del tiempo, pues ya cobró dos significados, ¿no? El haber completado esa secuencia de estudios y el cumplimiento total de todos ellos para poder tener un reconocimiento ante la sociedad, que también después podemos hablar de eso. Bien, el último concepto que vamos a dar es el que dice, bajo el cual se desarrollan los programas. Esto es con una definición actual. Concepto bajo el cual se desarrollan los programas o planes de estudio de una institución educativa para estructurar, fundamentar, determinar y proyectar los contenidos, pero también materiales, objetivos, técnicas y metodologías a ser implementados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que podemos hacer una revisión histórica
en la que vamos a encontrar pues que la escuela como institución no existía. En la antigüedad, quienes se encargaban de la educación o de la formación eran los padres y posteriormente pasaban quizá a algunos mentores, dependiendo de en qué clase social habías nacido. Posteriormente, siglos después, se puede observar a la iglesia como la formadora de saberes dentro del núcleo del clero, ¿no? O sea, recordemos la figura de Sor Juana Inés, mujer revolucionaria de nuestro México, que, bueno, ahorita no recuerdo si fue en el siglo XVIII o en el siglo XIX, sí, en el XVIII. Ella, ¿qué hizo? Pues se metió a estudiar al colegio de monjas como única forma que ella veía para poder acceder al conocimiento, pero eh, digamos que su primera elección no era ser religiosa, su primera elección de Sor Juana era saber, tener esos conocimientos, amaba la lectura y sabía que el único camino para poder llegar ahí era a través de la religión, y por eso es que se metió como monja, ¿no? Actualmente podemos decir que el currículum, pues ya no necesita uno tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Como Sor Juana, sino más bien elegir libremente lo que quieres estudiar. Entonces, la constitución de esos contenidos, esos materiales, esas técnicas, el objetivo de aprendizaje, todo eso forma parte del desarrollo técnico del currículum. Y eso vas a aprender tú en el siguiente semestre, pero en este te toca conocer el fondo, ¿no? El detrás de cámaras. Bien. Aquí también nos dice que también currículum va a desarrollar la manera en cómo van a ser evaluados esos aprendizajes, que es otra teoría muy, muy importante y ojalá tengamos oportunidad de platicarla algún día. Todo ello en el marco de la filosofía pedagógica adoptada por la institución en cuestión, ¿sí? Todo parte de esto, de la filosofía pedagógica. O sea, ¿en qué creen las instituciones que formulan un currículum? Y dice, orientada a la formación y educación de un tipo de individuo social con ciertos conocimientos y valores inculcados. Eso es currículum, todo ese conjunto de cosas. Y en la historia ha estado presente eh, durante mucho tiempo, ¿no? O sea, es incalculable hasta dónde hemos llegado y ahora pues retomamos esta palabra latina para referirnos a ello, pero mucho antes ya había sido eh, puesto en marcha y hoy día pues le llamamos a esta teoría del currículum la especialización de aprendizajes basados en un modelo pedagógico. Bien. Ah, esta imagen lo que nos indica también paralelo, ¿no?, a lo que es el currículum como plan de estudios, es lo que nos decía nuestro compañero Oscar en esta primera sesión que pudimos tener juntos. Él decía, bueno, yo recuerdo currículum, la palabra, como currículum vitae. Ciertamente, el currículum vitae hoy día pues sería tu carta de presentación para conseguir un empleo, por ejemplo, en el que te piden tu experiencia, en el que te piden tus cualificaciones, que no es otra cosa más que demuéstrame que sabes, ¿no? O sea, tú llegas a conseguir un empleo o sabes de un empleo, te van a hacer preguntas, vas a ir a una entrevista, o probablemente pases por un proceso de examen, por un proceso de examinación, si es que en el caso del trabajo, pues amerita, ¿no? Entonces, eh, este currículum vitae va a ser tu hoja de vida, en donde vas a describirte, vas a decir, bueno, estas son mis características profesionales.
yo soy esto, ¿no? Tengo tal edad, me encuentran en tal lugar, esta es mi red social, estos son mis datos personales y, y luego, pues demuestras tu, ¿cómo se llama? Formación profesional, tu formación académica, en dónde has estudiado, qué has estudiado, cómo alcanzas la actualización, si tienes certificaciones, si tienes diplomados, si tienes cursos, talleres, y todo eso diríamos que es currículum vitae. Esto es un punto y aparte, es todo un tema también, pero, pero no es de lo que vamos a hablar principalmente en la clase. Solo que sí queríamos hacer esta distinción entre el tipo de currículum que hablamos, el currículum como plan de estudios o como proyecto educativo y el currículum vitae. Si tenemos oportunidad también podemos ir checando eso. Bien, ya para cerrar, em, bueno, no sé si logran ver la lámina completa, pero estamos viendo nuevamente un dibujo de Frato en el que observamos una cadena de producción. Esta cadena de producción, en términos de Frato, sería la escuela. La escuela dice, perdón, en términos de Frato diría escuela de la obligación. O sea que el principal foco de atención del currículum es la escuela, porque es en la escuela donde se formaliza el currículum. Y nos habla de una escuela de la obligación porque nos obligan a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces hay que ser conscientes como pedagogos, como maestros, como directivos, como administrativos de escuelas, de que no solamente vamos a que en el tiempo de escuela vamos a que vaciemos ahí en la cabeza del alumno, porque no es así, vaciemos o pretendamos vaciar ahí los conocimientos, ¿no? Sino más bien eso y mucho más. Hay que entender a la escuela como ese espacio de convivencia en donde hay infinidad de situaciones que podemos vivir y que muchas veces precisamente el tiempo invertido en la clase, en dar una explicación, en tratar de ver un contenido, no siempre es suficiente, ¿no? Hacen falta complementar más cosas, ¿no? En diseño curricular, cuando ustedes vean esa parte, el próximo semestre hay dos fases para poder entender esto y una se llama horas con docente y horas independientes. Entonces, precisamente, ¿no? Horas con docente es lo que te voy a enseñar en ese tiempo, conmigo, con tu profe. Horas independientes es todo lo que vas a hacer tú para complementar tu estudio, para complementar tus conocimientos y todo lo que vas a hacer al respecto, ¿no? Bueno, dice, y prohibida la entrada a personas ajenas, padres, periódicos, trabajo, política, sexo, cultura popular. Ser buenos ciudadanos, la ciudad los espera. O sea, van saliendo los niños y eso es lo que podemos observar, ¿no? Que van avanzando en su trayecto escolar, del preescolar a la primaria, de la primaria a la secu, de la secu al bache. Y lo que quiere la sociedad es, pues, que se formen bien y que lleguen los más preparados a los mejores puestos. Pero, híjole, esto es una idea que nos han ido implementando, pero que a la larga vemos que no es tan así, que esta selección social de algunos, los mejores, van a ir a tales puestos y van a estar ganando tal sueldo, y otros, los menos preparados,
van a ir a tales puestos y van a recibir tal ganancia, pues no depende solo de la escuela, ¿no? Depende de muchos otros factores. Así que se puede decir que no solo a la escuela hay que culparla de todo este trayecto formativo, de que tan bien o mal haya recibido su información y su formación cada uno de sus niños. Bien. De hecho, vemos que los maestros hoy día pues le han tenido que entrar a todo para poder transmitir, para poder llamar la atención, para poder cambiar un poco, transformar un poco su dinámica escolar. Esto también forma parte de un currículum, pero un currículum que le llamamos oculto, lo que está detrás de lo que dice nuestro plan de estudios. O incluso no detrás, sino lo que está más allá del plan de estudios. Este profesor, por ejemplo, se viste de Spider-Man para enseñar en la UNAM. La maestra que califica con memes. El maestro que pues no le importa que haya niños en la clase. Y incluso lo carga, ¿no? Yo lo llevo, yo lo cargo, yo mientras yo doy la clase, no importa. Y la maestra que canta canciones para que los niños no se espanten ante una balacera, ¿no? O sea, esto que está más allá de lo que está planificado, también es currículum. Bien, para terminar este concepto, currículum es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior. Es lo que está ahí en medio de la cultura, todos los bienes, saberes, historias que nos han contado o que existen hasta hoy día, y la sociedad exterior a la escuela y la educación. Entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos. Eso es currículum. Entre la teoría y la práctica posible, dadas determinadas condiciones. O sea, todo lo que hemos vivido o no dentro del espacio escolar es currículum. Y todo lo que hay para formarnos como ciudadanos de un país también es currículum. Bien, pues ahora que hemos estado revisando un poco este concepto, me gustaría que también buscaran un video más. Este que dice, ¿nos sirvió de algo la universidad? Es la experiencia de dos personas que han egresado de una de las mejores escuelas de México, considerada una de las casas de estudios mejor ranqueadas en México. Ranqueada quiere decir que está mejor calificada. Y es la institución privada, el TEC de Monterrey, ¿no? O el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el ITEMS. En este podcast que vemos aquí, vemos que hay dos personajes. Me gustaría que luego lo checáramos. Les decía entonces que estos dos chicos que estuvieron en el TEC de Monterrey, pues tienen un podcast que se llama Cosas. Y en este capítulo, en este episodio, hablan acerca de la pregunta, ¿no? ¿Nos sirvió de algo la universidad? Esta crítica, desde la experiencia de los dos, pues arroja también ciertas pues posturas, ¿no? Que podríamos decir polémicas, porque para ser la mejor casa de estudios y que también sea criticable el hecho de que no todo lo que estuvieron ahí lo pusieron en práctica, pues da mucho que pensar. Ojalá puedan ver por lo menos los primeros 10 minutos, los primeros 15 minutos de este video, y así podamos tener pues de dónde debatir. Los veo el próximo jueves temprano en la biblioteca para que podamos platicar. Muchas gracias.